Como ya me pedisteis hace un tiempo, hoy os traigo por aquí lo que son todos los tokens o memes del universo de McFury, este autor de cómics estadounidense de aquí, que como ya sabréis la mayoría del canal, pues obviamente es el creador, ¿no?, de todos estos memes que estamos viendo y de los cuales en cripto, ¿no?, pues tenemos algunos que han llegado a capitalizaciones tan grandes como es el caso de Pepe. Así que como os decía, hoy vamos a entrar un poco en los diferentes memes y tokens de cada libro, de cada cómic que ha hecho McFury. Evidentemente no son absolutamente todos los memes o tokens que hay, ya que hay una barbaridad, hay un montón de estos, pero vamos a ver un poco los más principales y vamos a empezar con lo que es el primer libro de McFury o lo que sería los Boys Club, que vendría a ser este libro de aquí, que la mayoría de vosotros ya conocéis, porque al final los personajes principales de aquí pues vendría a ser realmente Andy, que es este personaje amarillo que tenemos por aquí, Brett, que es el azul, Wolf, que es este de aquí, y luego tendríamos a Pepe, que es evidentemente el de verde. Y en cuanto a estos tokens, como pasa con muchos otros proyectos, se han creado pues muchos memes, muchos diferentes proyectos refiriéndose al mismo personaje en distintas redes e incluso varios, ¿no?, a lo mejor con el mismo nombre y todo en la misma red. Aún así, yo os voy a enseñar los que están más consolidados o los que han crecido un poco más, por así decirlo. Y vamos a empezar evidentemente con Pepe. En este caso, Pepe lo tendríamos por aquí. Actualmente en un market cap, como veis, de 8 billones, que se dice pronto. Y este sería, ¿no?, como el personaje principal de ese primer cómic de McFury, de los Boys Club, que ya conoceréis la mayoría de vosotros. Aparte de este, tenemos otros personajes. Este sería el Pepe, que está en la red de Ethereum, obviamente, que es el principal. Y luego tendríamos Andy, también, en este caso, en la red de Ethereum, que sería este por aquí, que eso, como sabéis, es un proyecto que llevamos hablando en el canal, pues no sé si de esta zona de aquí, o sea, ya desde hace un montón. Y en este caso, aunque ha habido varios Andys, tenemos un Andy en Blast, otro en Base. Yo siempre he pensado, y por ahora parece ser que sigue siendo así, que este es desde hace tiempo ya el caballo ganador. Así que tendríamos este segundo proyecto de los Boys Club. Y luego tendríamos el de Wolf, que en este caso había uno muy conocido en la red de Solana, como vemos por aquí en 10 millones. Pero yo también decía, ¿no?, hace tiempo, todo y que ya sabéis que al final nada de esto es una recomendación de inversión, que me daba mejor espina el Wolf de Ethereum. Y bueno, gracias a Dios, como veis, es realmente el que al final se ha consolidado, ¿no? Todo y que había muchos influencers grandes y tal en el otro proyecto, este es el que lleva más tiempo y tiene unos calls que a mí me gustan más que no este, que es Max Because BTC, que ya he hablado varias veces de él, pero básicamente es esta persona de aquí, esta que tenéis por aquí en pantalla, ¿vale?, aquí a la derecha. Y él, claro, está en el proyecto de Andy, ayudando, porque al final es un CTO, que quiere decir un Community Takeover, que es cuando el desarrollador abandona el proyecto y entonces, bueno, pues es en este caso Max y toda la comunidad, ¿no?, los que se encargan de llevarlo para adelante, de reunir dinero para los listados o listings si es necesario, etcétera, etcétera. Y justamente este es el Wolf de Ethereum, para mí, como digo, el bueno. Y ya tendríamos, ¿no?, ahora el último personaje, ya que hemos visto a Pepe, hemos visto a Andy, hemos visto a Wolf y justamente tenemos a Brett. En este caso el proyecto más grande es de la red de Base, que sería este de aquí. Pero de la misma manera que ha pasado, ¿no?, con Wolf, también tenemos Brett en la red de Ethereum y en otras redes. Lo que ocurre es que a día de hoy, pues este sigue siendo, ¿no?, el más grande y claramente el más consolidado. Luego tenemos otros personajes aquí dentro, más secundarios. El más principal creo que os diría que es Beardog. Lo que ocurre con Beardog, que yo no he encontrado ningún proyecto que se haya realmente consolidado. Parece que el más consolidado pues es o el de Solana o el de Ethereum, uno de estos dos como veis aquí. Pero también ha habido proyectos en otras redes, como la red de Tron, que yo pensaba que podía ir bien y al final fue mal. Así que, bueno, este sería el quinto personaje, ya uno de los personajes secundarios de este libro de los Boys Club. Incluso tenemos, no voy a entrar, ¿no?, pero más personajes, como podría ser el de Fofar, que como veis tenemos el proyecto aquí de la red de Tron y el proyecto de Ethereum, etcétera, etcétera. Ahora vamos a entrar ya en lo que sería el siguiente libro. Hemos estado viendo los Boys Club, básicamente, y ahora vamos a ver lo que es los Night Riders, que vendría a ser ya ese siguiente libro de McFury, donde tenemos claramente un personaje principal que sería esta rana de aquí, que al final esta rana tiene el nombre de Hoppy. Vendría a ser Pepe, la primera rana del primer libro, Hoppy, la segunda rana del segundo libro de McFury. Lo tenemos ahora en este precio de aquí, aproximadamente en esos 58 millones de market cap. Vendió una ballena
a lo bestia, como veis es esta vela que tenemos por aquí. Y bueno, en este caso yo no estaba en este proyecto y no os voy a mentir, empecé a acumular aquí un poquito porque para mí, dentro de este libro, ¿no? De Knight Riders, pues es como un poco el proyecto principal. Entonces, aparte de Hoppy, ¿no? Tenemos diversos proyectos que han salido aquí de los otros personajes también de este libro, ¿no? Que al final cada libro, Boys Club, Knight Riders y Mind Viscosity, tienen rollos, por así decirlo, o estilos diferentes. El siguiente proyecto que tenemos aquí de Knight Riders sería el de Draghi. Este es otro de los personajes principales, que de hecho os hablé yo en un vídeo, y no sé si os hablé por aquí, no sé en qué punto, pero claro, creo que dije que me parecía muerto este proyecto, a no ser que de alguna manera la narrativa cogiese mucha fuerza, alguien hiciera un CTO de este proyecto o cualquier cosa. Pues parece ser que algo hicieron, porque como veis sí que se despertó bastante, ¿no? Este sería uno de esos proyectos, y luego tenemos el de Flappy, que es un rollo un poco así parecido al de Draghi, lo que pasa que Draghi es un dragón y esto, bueno, no sé si es una rata o exactamente qué es, pero lo tendríamos en este caso, ¿no? En este punto de aquí. Tened en cuenta también que muchos de estos proyectos yo os los estoy enseñando porque al final son todos los personajes, pero no quiere decir que este proyecto aguante. Como veis, aquí estamos en un market cap muy bajo, luego de aquí podría acabar de morir o no, ¿no? Al final esto ya sería cuestión de estudiar cada proyecto en individual, pero yo obviamente os voy a enseñar pues un poco todos los proyectos que hay por aquí. Vamos a por el siguiente de estos 4 personajes, que es el de Watt, que sería este que tenemos por aquí. E igualmente hay más proyectos aparte de estos 4 principales en Knight Riders, pero yo, como estos son los principales, como os digo, pues me voy a centrar en estos de aquí. Y ahora veremos ya lo que es la parte de Mind Viscosity, o ese tercer libro, que sería este de aquí, que es un libro que yo no lo he podido mirar, pero creo que es más un libro con muchos dibujos, si no me equivoco. Lo que ocurre es que, como veis, está plagado de personajes, y claro, aquí se pueden sacar casi memes infinitos, ¿no? Entonces os voy a enseñar bastantes, también un poco los más principales, y bueno, a partir de aquí pues cada uno, ¿no?, puede seguir haciendo ya su propia investigación. En este caso, la rana del tercer libro, todo, y que no hablaremos del cuarto libro, este del Trigor Labyrinth, porque es como más nuevo, y si lo habéis visto, pues está como partido en 3 partes, o sea, es un libro un poco raro y es muy nuevo, con lo que simplemente nos fijaremos, ¿no?, por ahora, al menos, en los de Mind Viscosity, este tercer libro. Y como os decía, la rana en este caso principal de este tercero sería la de Fefe. Para mí es bastante clara la narrativa, en el sentido de que tenemos a Fefe como ese tercer personaje principal del tercer libro, y lo tendríamos ahora pues en esos 3,48 millones. Vamos a ver ahora los siguientes personajes, así también bastante principales de Mind Viscosity, pero es que de aquí hay tropecientos. Os voy a ir enseñando un poco aquellos más conocidos o que han crecido más, y bueno, a partir de aquí pues vais viendo, ¿no? Tenemos el de Skull, que este básicamente es este lobo de aquí, que en la historia original de Mad Fury se come a una rana, ¿vale? No me acuerdo cuál es la rana, porque tienen varios nombres estas ranas. Y bueno, este, digamos que a nivel, os lo voy a enseñar rápido, a nivel de animaciones, la verdad que se lo curran bastante. Como veis, hasta hacen algunos vídeos, no sé si está más por abajo, por dónde está, pero bueno, digamos que están bastante activos, ¿no? Y tienen la broma esta, que como veis, bueno, aquí es con Jeppe, aquí en este caso es con otra rana que no sé cuál es, pero como que tienen aquí con Grogo. Tienen como la coña esta un poco, ¿no?, de que el Wolf se carga un poco a los otros proyectos. Entonces, este sería uno de ellos. Luego tenemos, como ya habéis visto, a Grogo, que Grogo es otra de estas ranas, que como veis también, no sé si son los mismos y sacaron un proyecto en Base o cómo va, pero creo que hay algo por ahí. Y este tuvo una subida tremenda y una bajada aún más tremenda, como lo veis. Y bueno, sería otra de esas ranas, ¿no?, que hay por ahí. Y a partir de aquí ahora vais a ver, porque tenemos un montón de proyectos. Está el de Fluffy, por ejemplo, que es este proyecto de aquí, que también es un CTO, un Community Takeover. Tenemos el proyecto de Scalay, también sería este de aquí, pero que muy bajito. Ya os digo, son proyectos súper arriesgados, pero que si vemos, ¿no?, que esta narrativa vuelve a funcionar, porque al final también cada narrativa suele funcionar un poco en general en una red, y como vemos, la narrativa de Mad Fury por ahora ha funcionado sobre todo en la red de Ethereum. Por eso es que en Solana, por ejemplo, la narrativa de Mad Fury no ha calado tanto, no hay ningún token igual que haya funcionado, ¿no? Y de la misma manera hay narrativas que a lo mejor pueden ser como más de la masculinidad, más de típicas expresiones o frases o movimientos, que en Solana funcionan muy bien y en Ethereum no. Entonces,
Esto también es algo importante, ¿no? Para tener en cuenta. Vamos a ver ahora otro proyecto aparte del de Scalay, es este, el de Sleepy, ¿vale? También sería otro proyecto de aquí. Incluso si vamos a YouTube, pues tenemos vídeos que han empezado a hacer pues con estos personajes, como puede ser el de Sleepy o como podría ser también el de Funguy, por ejemplo, que también sale en estos vídeos que han hecho, que están en YouTube, ¿vale? Tampoco es simplemente que han empezado a hacer como animaciones con estos personajes, ¿vale? Entonces, este sería otro. Luego tenemos la de Skinny también. Skinky, ¿vale? Skinky. Este sería también otro de esos proyectos que, bueno, como veis en este caso ha caído pues bien en picado. Y aún tendríamos así algunos proyectos más, como por ejemplo, otro sería el caso de Yepe, que es otro personaje también de estos de aquí. También tendríamos el de Boppy, por ejemplo, que es este de aquí, que también es un poco de los más conocidos. Que en este caso se me ha olvidado comentar que es de los Knight Riders, ¿vale? Este no sería de Mind Viscosity, pero también sería pues uno de esos, como os digo, más conocidos. Luego tendríamos así como otros ejemplos, porque alguno me dejo. Otro ahora sí del Mind Viscosity bastante conocido es el de O'Hare, bueno, bastante conocido en comparación a otros, ¿no? Que como habéis visto igual están más bajitos, todo y que este ahora también está en un punto bastante bajito. Y a partir de este incluso hay más. Hay uno que a lo mejor no sale por aquí en World School, porque ahora no me acuerdo del nombre. Y a lo mejor lo tenemos por aquí abajo. Vale, que sería este de aquí, que es el de Bebe. Este sería otra rara, otro ejemplo que tenemos, que en este caso Skull, ese que os he comentado antes, si no me equivoco, en la historia básicamente se come a esta rana, ¿no? Y bueno, sería esta de aquí que la tenemos por este punto. Como ya os he adelantado, todos estos proyectos son muy Degen, ¿vale? Entonces no son tan Degen pues como un Andy o un Wolf de Ethereum, por ejemplo, pero estos ya obviamente es más Degen, ¿no? Yo de hecho he entrado en alguna de estas y ya no estoy en ninguna, ¿vale? He salido bastante pronto. Para que lo tengáis un poco en cuenta, porque de hecho ya veis los pumps. Esto no quiere decir que si ahora tenemos yo qué sé, que toda la narrativa de Mad Fury se va por los aires, pues que esto no puede ir muy arriba, ¿no? Pero como veis, por lo menos hasta el día de hoy, la tendencia es que son pumps and dumps bastante rápidos. Entonces hay que ser rápido también. Aparte de esto, como veis, hemos visto la mayoría, ¿vale? No todos, pero la mayoría de todos estos proyectos. Evidentemente hay algunos más, ¿vale? Pero yo creo que con esto ya es bastante. Si no, dejadme en comentarios si quisierais que aún veamos más proyectos de Mad Fury, porque yo creo que con todos estos ya hay un montón. Y aún os voy a enseñar un par más, que ahora veremos, que están aquí en la zona de la derecha, pero creo que con esto va a ser suficiente. Y ahora vamos a ver esos personajes o esos tokens que están un poco más relacionados con el libro, que tienen que ver, pero que no son, bueno, con los libros, pero que no son de ninguno de estos tres cómics o libros, ¿no? Que sería, en el primer caso, el de Spike, que se supone que Spike es el primer dibujo que Mad Fury hizo. Sería algo parecido a esto y entonces, bueno, lo han convertido en un meme, ¿no? Como el primer meme o dibujo de Mad Fury, podría decirse. Sería este de aquí y luego otro que tenemos, también conocido evidentemente, es el meme de Mad Fury, ¿no? Que es el propio meme del personaje y en este caso pues lo tendríamos más o menos en estos puntitos de aquí, ¿no? Con un máximo de 15 millones. Lo bueno de este es que, claro, al final el autor no va a cambiar, con lo que igual de todos estos que os he enseñado muy Degen, este es el que me parecería un poco menos Degen, por así decirlo, pero al final ya sabéis que puede ir como puede ir. Y aparte de esto, ya lo último que os quería comentar es que hay una colección de NFTs nueva bueno, relativamente nueva, ¿vale? Ya veis cuando se ha creado, de Mad Fury, y en este caso hay muchos personajes que han salido de esta colección suya de NFTs, que se llama Heads. Os voy a enseñar simplemente el de Acid Toad, que es un ejemplo de un token que han creado y que ha crecido bastante, ¿vale? En esta, entre comillas, nueva narrativa de Heads, ¿vale? Dentro de lo que sería la narrativa de Mad Fury. En este caso, pues este creció hasta... ¿cuánto lo tuvimos? Bueno, llegó a tocar los 6 millones de market cap. Así que ha crecido bastante. Y este es el único ejemplo que os voy a enseñar de Hedge. Obviamente hay más, pero este es el que veo que yo haya localizado al menos, que ha crecido un poquito más. Así que, nada, dicho esto, que bueno, si queréis seguir a Mad Fury, pues obviamente también tiene Twitter y aquí va publicando cositas. Aparte de esto, como siempre, espero que os haya gustado mucho este vídeo, que os sea útil. Sé que es un vídeo que me habéis pedido ya algunos de vosotros, lo quería llevar un poco antes, pero no he podido llevarlo hasta ahora, y espero que os guste. Y de hecho, antes de despedirme, me acabo de acordar que hay otro meme bastante relevante que no os he enseñado, que es el de Fleabon.
que sería este de aquí, y que en verdad también es de los más conocidos y casi se me olvida. Este también es de Mind Viscosity, si no me equivoco, y sí, por aquí no lo pone, pero esto es lo que os decía al principio de estas series que han hecho, ¿no? Donde están, como veis, varios personajes de Mind Viscosity, pues evidentemente este es otro de ellos y bueno, de los más conocidos en este caso. Y ahora sí, dicho que se me había olvidado, es de los importantes. Espero que os haya gustado este vídeo y como siempre, nos vemos muy pronto en el siguiente. ¡Saludos!